Comenzamos sesión número 13. Habíamos hablado de las dimensiones pasadas, la del cambio, la de impulsor cultural y la de alineación empresarial. Esta es la dimensión de en medio, que es la dimensión de la mejora continua, en donde están los principios de flujo y jalón de valor, enfoque en el proceso, calidad en la fuente, buscar la perfección y pensamiento científico. Esta dimensión es la más parecida a lo que hemos hecho en temas de Lean como tal, como herramientas, pero estos son los principios que fundamentan todas esas herramientas, ¿no? Entonces, como lo hemos venido haciendo, vamos a darle una revisada a los principios con una explicación y con alguna reflexión de nuestra parte. Volviendo al modelo de Shingo, el que está por ahí en todos lados, y vamos a ver la dimensión de la mejora continua con los principios que platicamos, los 5 principios, y este tiene que ver más como en el plan Do Check Act, que esta es una imagen que nos gusta mucho. Conforme tú lo vas ejecutando este círculo virtuoso de mejora y vas apalancando con estándares, pues en teoría vas creciendo, ¿no? Y es ahí donde se genera el valor. Vamos a empezar con el principio de mejorar flujo y jalón de valor. Recordemos que una vez que terminemos los 10 principios, estamos ya con conocimiento de cuáles son, y lo que seguiría sería, no, lo que recomiendan es no necesariamente tienes que seguir los 10 principios, con que empieces con 3, 4, 2, 3, 4 y empieces a generar sistemas, los que te hagan más sentido para tu día a día y para mejorar tu desempeño y tu labor como líder. Eso es lo que tenemos que hacer. No, conforme vas comprendiendo el principio, vas comprendiendo cómo interactuar un sistema basado en un principio, vas viendo los 5 elementos de los sistemas y vas viviendo que siempre sucede algo. Pues en ese momento ya te empiezas a dar cuenta que vas a ir adaptando cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, el de mejorar flujo y jalón de valor es: el valor para los clientes se maximiza cuando es creado a partir de una respuesta real de demanda, ¿no? Y un flujo continuo sin interrupciones. Ahí me gusta mucho, resalté el tema de un flujo continuo sin interrupciones, porque pues ese es en realidad el ideal, es el desperdicio, es cualquier cosa que interrumpa el flujo continuo. Y la meta de todo proceso, aunque sea transaccional o aunque sea donde se transforme en la producción, la manufactura, es el flujo de una pieza a la vez. Ese es como que el estado ideal, ¿no? Pero decía Taiichi Ohno, al que lo reconocen como el padre de la manufactura esbelta, que el objetivo de la mejora continua o de Lean Manufacturing es reducir el tiempo entre que un cliente nos hace un pedido hasta el momento que nos lo paga. Todo eso es lead time. Entonces, si viéramos este tema del flujo, pues es cuando el cliente nos pide una orden hasta que nos lo paga. Ese es del punto A al punto B. Pero para llegar a ese punto A, punto B, a veces tenemos muchos recovecos, subidas, bajadas, regresos, y todos esos son fuentes de desperdicio. En el tema de Lean se han clasificado en 7: movimiento, inventario, espera, defecto, sobreproducción, sobreproceso y transporte. ¿Por qué es importante entender el tema del desperdicio? Porque el desperdicio es todo lo que interrumpe el flujo continuo. Y al empezarlo a remover, se empiezan a generar menores distancias, al no tener espera, transportación, todo eso son tiempos. Y entonces, ¿cuál es el objetivo del flujo? De hecho, uno de los principios, si vamos, estos son 10 principios. Habíamos platicado que el modelo Shingo maneja 10. Toyota Production System, si no mal recuerdo, maneja 14.
En la red, si ustedes googlean principios de Lean Manufacturing, manejan 5, pero en todos convergen o todos mencionan la importancia del flujo, generar flujo. Dice los 5 principios de Lean Manufacturing. Crea valor ante los ojos del cliente. Segundo principio, mételo en flujo. Tercero, elimina las fuentes de desperdicio para hacerlo un flujo continuo, ¿no? Entonces, el tema de este principio es cómo les aplica a ustedes como líderes y a su gente. Pues fácil. Identifica, bueno, no identifica, mete la creencia a tu equipo, trabaja en flujo y siempre la pregunta, así como me gusta mucho y se los he dicho, el para qué de las cosas, también todo es flujo. Oye, antes, ¿cuál es tu casi casi como si fuera un SIPO? ¿Cuál es tu supplier? ¿Cuál es tu input? ¿Cuál es tu process? ¿Cuál es tu output? ¿Y cuál es tu customer? O sea, mételo en flujo y luego empieza a eliminar los desperdicios. Si logramos hacer esto en nuestros procesos core, en nuestros procesos principales, vamos a tener una consecuencia, que vamos a ir eliminando barreras y obstáculos y vamos a maximizar la creación vamos a maximizar la creación del valor. Entonces, es muy importante que hay un concepto que dice grow with the flow, ¿no? With the flow. Crece o con el flujo. Todo tiene que ver con flujo. Inclusive hasta nuestro cuerpo, todo es flujo. Todos los sistemas son flujo. Si tú tienes un pensamiento de flujo, se te va a facilitar saber dónde empieza, cuál es el cuerpo, qué necesitas hacer, dónde termina. Por eso el plan de UCHECAP, de hecho lo dejé acá arriba, pues ese es ese flujo la mejora. Y el jalón de valor tiene que ver con que en las manufacturas, principalmente donde hay transformación, te piden que corras lo necesario para cumplirle al cliente, que ese es el takt time, y también te piden que si no hay una demanda real, pues no corras, ¿no? En nuestros flujos, en las líneas de producción, lo que se busca es conectar todos los procesos para que ante una falla de un proceso se detengan todos los demás para no hacer sobreinventario o tener inventario de más. Pero también en las organizaciones de clase mundial que han logrado trabajar en sistemas de pool y de Kanban, pues llega el cliente, toma una pieza y todo el sistema refilea esa pieza y dependiendo qué vaya tomando, pues eso es lo que va refiliando, ¿no? Entonces ese es el principio de mejorar flujo y jalón de valor. ¿Cuáles son los puntos de referencia de este principio que es uno de los más importantes? ¿Sí? ¿Cuál es el punto de referencia? Dice, generamos flujo holístico de los procesos buscando la continua creación de valor. ¿Qué significa eso? Pues identifica tu punto A, B, C, D. Ese es como que tu flujo holístico. Y si lo tienes desconectado, pues empieza a buscarlo a conectar, así como la imagen A, B, C, y conéctalo todo. En la manufactura a veces es relativamente fácil identificarlo. En los procesos transaccionales necesitamos necesariamente mapear y conectar, porque pues obviamente no hay un proceso visual, pero en la medida que todo lo vamos metiendo a flujo y vamos eliminando las fuentes de desperdicio, estamos mejorando, ¿no? Por eso esta dimensión es mejora continua. Si haces esto, si tienes estos pensamientos de liderazgo y a tu equipo los mueves en flujo y empiezas a ordenar tus procesos en flujo y luego le vas buscando qué te lo detienen para hacerlo más rápido, este pensamiento te va a llevar a mejorar, porque este principio está en la dimensión de la mejora. Dice, nos movemos en función de la demanda actual. Vuelvo a lo mismo, cuando estamos en manufactura hace mucho sentido y se ve más fácil. Cuando estamos en temas de liderazgo y actividades de nuestro día a día, de repente es más complicado verlo, pero tenemos que aprendernos a mover en base a la demanda, en base al valor del cliente. ¿Sí? Y ahí, de ahí radica esta jornada de mejora, ¿no? No es en un one shot, sino tienes que empezar a trabajarlo y te vas a ir dando cuenta que es importante, que no, cómo tu cliente demanda algo que él aprecia y tal vez tú no, y entonces ahí es donde se va ajustando.
Luego dice, buscamos sistémicamente formas de identificar y eliminar las fuentes de desperdicio de nuestros procesos. ¿Qué son las fuentes de desperdicio? Por ejemplo, una espera. Ustedes son líderes y estamos hablando aquí de tema transaccional con temas de gente. Si tu colaborador te manda un correo porque tú le dijiste que todos te los tiene que mandar y él espera que tú le hagas una transformación, llámese un visto bueno, un ok o un complemento, y tú lo tienes en la bandeja y no lo tocas porque tienes otras cosas, pues eso se espera. Y para él, para tu colaborador, su lead time se le está alargando porque tú no le regresas el documento. Bueno, ¿a qué voy? Todos estos puntos de espera, ese puede ser espera, hay otros son sobre procesamiento, inventario, o sea, en la fabricación y en el transaccional, que son documentación, en todos aplica. El asunto es saber qué interrumpe el flujo continuo del proceso. Y si lo vas removiendo con un pensamiento de flujo, vas a ir mejorando, porque ya lo dijo Taiichi Ohno, ¿no? La meta del Lean Manufacturing es reducir el lead time total, entre que el cliente, en este caso, ustedes tal vez el cliente les pide algo y hasta que les confirma que está conforme, ¿no? En el caso de la manufactura, es hasta el cliente nos pide algo y hasta que nos lo paga. Si vamos eliminando todas estas fuentes de desperdicio, todas estas fuentes de interrupción del flujo continuo, vamos en el camino de la mejora y hay muchas herramientas para hacerlo. Entonces, ese es el principio número 1 de la dimensión de mejora continua. ¿Alguna duda, pregunta? Por favor, abran micrófono y lo platicamos. Estos principios son un poquito más de explicación y ya a lo que le apuesto en el mentorado es cuando llego a este punto y se los explico, es que ya les hace más sentido y se van a ir complementando con lo que vimos al inicio. El segundo principio de los 5 de esta dimensión, principio enfoque en el proceso. Dice, todos los resultados son consecuencia de un proceso. Ya lo habíamos hablado, ¿verdad? El proceso es, los sistemas generan comportamiento. En este caso, todos los resultados son consecuencia de un proceso. Es imposible que colaboradores competentes den resultados ideales constantemente con procesos pobres o poco estructurados. ¿Qué quiere decir? Que aunque tengamos un colaborador muy bueno, si no tenemos procesos robustos o procesos que puedan generar comportamiento ideal, no lo van a hacer. ¿Por qué? O dice constantemente, tal vez una vez sí, pero no siempre. ¿Por qué? Porque quedamos que en las sesiones anteriores que los sistemas generan comportamiento, ¿no? Entonces de ahí radica que el enfoque sea el proceso. ¿Y qué es un proceso? Pues es una entrada, es una actividad que transforma principalmente, que necesita de entradas, ya sean materiales, personas, insumos, información, que tienen una transformación y nos dan como consecuencia una salida, ¿sí? Ese es un proceso. Cuando algo sale mal, a los comportamientos de la gente o los comportamientos de la gente están debajo de lo ideal, no se debe culpar a ellos. Aquí entra un poquito el tema del respeto, ¿eh? La verdadera oportunidad se encuentra en la raíz del problema, que son los procesos imperfectos. Entonces, eh, dar enfoque de proceso significa, habíamos hablado que el modelo postula 3 sistemas, ¿verdad? Sistemas de gestión, sistemas de trabajo y sistemas de mejora. Esta parte creo que entra como una parte de los sistemas de trabajo, ¿verdad? Que entiendas tus procesos, cómo se conectan, qué entradas necesitan para dar qué salida. Sabemos que si tu entrada es deficiente y tu proceso no es robusto, pues ¿cómo va a ser tu salida? Pues va a ser predecible, ¿no? No va a ser la que cumpla o exceda las expectativas del cliente. En el caso de ti como líder, pues lo que esperamos es que cada vez entendamos mejor cuáles son los procesos que sí nos tocan a nosotros como responsables y empezar a alinear estos pensamientos con esta estructura de que el modelo postula, generar sistemas basados en principios que nos den el comportamiento ideal de nuestros procesos y también no nada más tú como generador de un proceso para un cliente interno o externo, sino tú como proveedor de algún
una otra área como supplier, ¿no? Entonces, también es importante que veas qué procesos son los principales tuyos, pero en qué procesos interactúas. Y entonces, en esta gama de procesos en donde está tu responsabilidad, hay mucho que hacer, ¿sí? Ya lo, lo hemos platicado, hay mucho que hacer y la ruta es larga, ¿no? Pero es muy gratificante ir viendo cómo vamos aprendiendo en el camino. ¿Qué pasa cuando llevamos el enfoque en el proceso, cuando nos enfocamos en el enfoque en el proceso? Pues bueno, dice, buenos procesos alinean a la gente hacia el éxito. Fíjense qué frase tan profunda, ¿no? Buenos procesos alinean a la gente hacia el éxito. Podemos aquí podemos jalar aquí la revelación de Shingo que dice que eh, comportamientos ideales dan resultados ideales. Entonces, si queremos tener comportamientos ideales que nos lleven a lo que nosotros definamos como éxito, pues necesitamos tener buenos procesos, ¿no? Entonces, y buenos sistemas. Bueno, ese es el proceso, enfoque en el proceso. ¿Cómo tenemos puntos de referencia? Puntos de referencia de este principio. Vamos a donde sucede el trabajo para desarrollar un entendimiento profundo del proceso. Aquí estamos hablando que como líderes, y ya lo hemos visto anteriormente, que dice go and see, o sea, ve, observa, pregunta, clarifica, pero donde suceden las cosas, ¿no? Donde se genera el valor, que es el Gemba. El Gemba en la transformación, pues es en las líneas de producción, pero en el Gemba en tu área, pues puede ser hasta tu escritorio o puede ser tu laboratorio, dependiendo tu función, tu computadora, ese es tu Gemba. Pero por eso, ¿y con quién interactúas? Por eso aquí lo que te dice, ve dónde sucede el trabajo. ¿Sí? Diseñamos nuestros procesos para minimizar el desperdicio y para que sea el medio para alcanzar los resultados. O sea, hemos hablado mucho de identificar fuentes de desperdicio en procesos que tenemos corriendo, pero ahorita como ustedes van a empezar una transformación, creo yo, de sus procesos, van a empezar a identificar procesos, van a empezar a escribir procesos, porque ya entendimos que hacer un estándar de un proceso es el primer paso para generar esta cultura de comportamiento ideal. Muchos de estos van a ser nuevos, entonces aprovechen la oportunidad de diseñarlos con el mínimo de desperdicios. ¿Qué quiere decir? Con el mínimo de fuentes de desperdicio que hagan que se interrumpa el flujo continuo. Y primero, de la tercera recomendación o referencia, primero observamos el proceso cuando resolvemos un problema antes de culpar a la gente. Eso va ligado con el respeto, ¿no? Que es las oportunidades están en los procesos y no en las personas. Y la imagen, pues lo que nos dice es que el proceso como tal necesita entradas y te genera una salida, pero obviamente esas entradas pueden ser de todo tipo, pueden ser recursos, material, lo habíamos platicado, pero también tiene que tener controles, especificaciones y demás, pero eso es trabajo estándar, ¿no? Entonces, este principio número 2 de enfoque en el proceso, lo que nos invita es a que pienses en la construcción de tu proceso, vayas, lo observes y lo generes sin fuentes de desperdicio. Y eso te va a ir ayudando a mejorar, obviamente, por eso está en la dimensión de la mejora continua. Cuanto más, dice el modelo Shingo en alguna parte de la internet, cuanto más profundamente los líderes, o sea, ustedes, gerentes y asociados, comprendan bueno, ustedes y todos, gerentes y asociados comprendan los principios de excelencia operacional y cuanto más perfectamente los sistemas se alineen para reforzar el comportamiento ideal, mayor será la probabilidad de crear una cultura sustentable de excelencia donde lograr los resultados ideales es la norma más que la aspiración. Entonces, vuelvo a lo mismo, si queremos tener una cultura de excelencia operacional sustentable, o sea, que no dependa de factores externos y nosotros mismos lo hagamos, dice que tenemos que tener una comprensión de los principios. Si logramos tener una comprensión de los principios, vamos a poder identificar los sistemas necesarios para generar comportamientos ideales
ya sea de esos principios o los que esperemos y necesitemos para llegar a la excelencia. Y eso lo postula el modelo de Shingo. Principio número 3, asegurar calidad en la fuente. Este es, pues obviamente es uno de los principales porque los clientes, aunque no te dicen quiero la calidad en mi producto, pues creo que va implícito que la calidad tiene que ser parte de la cultura y debe de ser, no podemos ser excelentes, ¿sí? No podemos ser excelentes si no tenemos calidad en nuestro producto. Y aquí lo que te dice es el pensar calidad en la fuente, ¿no? Principio uno es flujo y jalón de valor. O sea, mete todo en flujo y que el cliente te mande de acuerdo a su demanda. Enfoca el proceso. Tú construye tus procesos para que te den resultados de excelencia. Todo viene de los procesos. ¿Sí? Y construyelos sin interrupción, sin fuentes que lo interrumpan el flujo continuo. Y este tercero te dice que la calidad perfecta solo se puede lograr cuando cada elemento del trabajo se hace bien desde la primera vez. No podemos decir que tenemos calidad si andamos retrabajando, no podemos decir si tenemos calidad si tenemos que hacer un reprocesamiento, es calidad a la primera vez. Si se produce un error, debe ser detectado y corregido en el punto y en la hora de su creación. Por eso llaman calidad en la fuente. Pero esta cultura de solución de problemas y solucionar al momento implica un montón de comportamientos ideales. Primero, que la gente siga especificaciones. Segundo, que alce la mano y pare la línea para evidenciar un problema. Tercero, que los equipos multifuncionales de las áreas vayan, evalúen, contengan el problema y o pongan soluciones definitivas. Entonces, fíjense cómo este simple principio demanda de varios sistemas y demanda de varios comportamientos, ¿sí? No, se oye fácil, pero la realidad es que ese es el coco de muchas organizaciones. Y el tema de solución de problemas, dice nuestro sensei que nos enseña estos temas de Shingo, que todo tiene que converger a solución de problemas. ¿Por qué? Porque no hay perfección, los procesos tienen oportunidades, todas las personas tienen oportunidades, entonces siempre tienes que estar solucionando problemas, pero en la medida que avanzas en esta cultura de solución de problemas y de corregir en el punto y al momento, pues cada vez vas a tener menos y tu cliente va a estar satisfecho y tú también, pero siempre vas a tener oportunidad de mejorar. Hay que identificar las causas que producen los efectos, ¿no? Ahí está la causa y efecto. A veces nos quedamos con los efectos y queremos corregir el efecto y la causa o el modo de falla sigue ahí y por eso es que un mismo modo de falla nos duele una, dos, tres, cuatro, cinco, no aprendemos, ¿no? Pero no es que no aprendamos como personas, es que no tenemos un sistema que nos ayude a identificar y corregir. ¿Qué pasa cuando organizaciones o tú como líder vivas este principio de asegurar calidad en la fuente? Ahora, no nos vayamos ahí a la calidad y decir, ay, nada más los de calidad y ellos tienen que identificarlo, porque desde ahí ya estamos pensando mal. Calidad en la fuente es decirle a nuestra gente todo lo que no salga de acuerdo al plan o a cualquier elemento que produzca una falla, hay que alzar la mano inmediatamente, mandar llamar, no seguir generando problemas y corregir, contener y corregir. Pero eso demanda que la gente a veces nosotros estamos acostumbrados a que si no estamos corriendo, pensamos que estamos haciendo mal y no, la realidad es que a veces correr con defectos o problemas pues es peor que si pararas y corrigieras. Entonces la consecuencia postula el modelo que la calidad se genera a través del sentido de propiedad y conectividad. Y eso es muy cierto. Dependemos de las personas y si no, las personas no tienen sentido de propiedad y no saben cómo ellos pueden afectar. Por eso tenemos personas que no se checan el ISD, por eso tenemos personas que ven un problema, un error y no lo escalan. Y resulta que ya cuando se convirtió en un problemón y hay una investigación, pues todo el mundo sabía que había algo ahí, pero nadie alzó la mano. Entonces, la calidad se genera a través del sentido de propiedad y conectividad. ¿Cuáles son los puntos de referencia de la calidad? Bueno, dice los pocayoques a prueba de errores. Los procesos son diseñados para prevenir, revelar y resolver inmediatamente cada problema.
Entonces, fíjense, hemos venido diciendo que el proceso tiene que meter en flujo. El otro enfoca el proceso, dice que tienes que asegurar las entradas para que pues, tu salida sea de calidad y evitar interrupciones. La calidad te dice que cualquier problema que salga tiene que ser solucionado en el punto con el compromiso de la gente, con el involucramiento de la gente. Y este también te menciona que tienes que diseñar procesos a prueba de error, asumiendo que pues, somos humanos y podemos cometer errores. Entonces los procesos tienen que estar diseñados a prueba de error. ¿Qué es un Pocayoke? Pues es, por ejemplo, el enchufe de tu tele que tiene 3 patitas y que no hay manera de conectarlo de ninguna otra manera más que una. Ese es un Pocayoke. Pero a veces, y ese Pocayoke se asegura la tierra, la fase y el neutro, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nuestra extensión no tiene un orificio para la tierra, ¿qué le haces? La truenas. Y entonces ya violaste el Pocayoke y de repente puedes invertir y ya, aunque el 110 no hay relativamente problema, pero estás violando un Pocayoke y eso pasa, eso hay que evitarlo, ¿no? Pero hay que construir nuestros procesos de esa manera. Ahora, los procesos transaccionales y de liderazgo también se construyen con Pocayokes. Este es todo un tema, ¿no? Entonces, es importante que lo tengan como principio. Sentido de pertenencia. Diseñamos nuestro trabajo de tal manera que en cada punto del proceso el asociado es capaz de confirmar objetivamente la calidad de su trabajo. Si yo fuera o fuéramos a platicar como lo hemos hecho, ¿no? Vas al punto de generación de valor, dice el proceso, dice el principio del proceso. Ve a donde se genera el valor, la transformación. Y tú le preguntas a la persona, a ver, dígame, ¿cómo sabe que un producto está bien o está mal? Creo que el comportamiento ideal sería que te dijera, mire, hay una instrucción, me entrenaron, o aquí hay una referencia, tengo guías de calidad, alerta, etcétera. Pero cuando la gente dice, no, pues yo no sé, al final lo revisan y pasa o no pasa. ¿Cuál sería el comportamiento ideal? Pues el primero, ¿no? El segundo no, si el asociado no es capaz de confirmar cómo saber qué es la calidad, pues desde ahí está el problema, no está la calidad en la fuente, ¿no? ¿Y por qué? Porque él es el asociado es el que trabaja, entonces él es el primer filtro para poder asegurar la calidad. Y luego dice, nos aseguramos que la gente sea capaz de observar cómo impacta directamente la vida de otros. Eh, Nuestro producto no necesariamente tiene un impacto en las personas, pero imagínense que hacemos algún producto médico y la gente no tiene conciencia de que generar un producto fuera de especificación puede costarle la vida a alguien. El trabajo es importante. Nosotros, si la gente no tiene conciencia que nuestras fuentes se usan para iluminar, no sé, hospitales, y si falla, pues dejamos sin luz un área crítica. Entonces, este punto tiene que ver con aseguremos que la gente es capaz de observar cómo impacta directamente la vida de otros, y creo que ahí es donde entraría el tema de la calidad se genera a través del sentido de propiedad. Cuando la gente sabe perfectamente por qué es importante su trabajo, como lo decía en el video de Wonho, ahí se conecta y ellos son los primeros, aunque ellos son los primeros que alzan la mano y te dicen que está mal. Y bueno, pues aquí en la imagen, calidad en la fuente, puse una imagen que me gusta mucho, me gustó. Estándares de trabajo, pues define el error, ¿no? Autocontrol detecta el error. Autonomación, bueno, Jidoka detecta el error. Pocayoke impide el error y el SPC adelantarse al error, ¿no? Entonces, los errores son los que provocan problemas y a veces, como decía, ¿no? A veces nos enfocamos a los efectos y no a las causas. Y las causas pues, son los errores. Es como los accidentes. Un accidente sucede, pero seguramente tuviste varios actos inseguros, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo. El acto inseguro es como el error. El defecto de calidad es como el accidente. Ya cuando sucede es porque no pudiste ver lo que sucedió y lo que nos invita a este principio es a que podamos asegurar que la gente articule perfectamente cuál es cómo saber qué está bien, qué está mal y que sí tenga ese sentido de propiedad. Principio 4 de 5. Buscar la perfección.
Perfección es una aspiración poco probable de alcanzar, pero la búsqueda de ella crea un estado mental y una cultura de mejoramiento continuo. Como lo dice, es una aspiración poco probable. Creo que no hay perfección. Primer punto es saber que no hay perfección. Si tú crees que puedes hacer la perfección, tal vez desde ahí hay que empezar a corregirlo. La perfección es una aspiración poco probable, pero te ayuda a tener un estado mental que es plataforma o es tierra fértil para la cultura de mejoramiento continuo. ¿Qué quiere decir? Que si tú crees firmemente que todo es mejorable, pues siempre puedes estar buscándole la mejor manera de hacer las cosas. La realización de lo que es posible es limitado solo por los paradigmas a través de los cuales vemos y entendemos el mundo. Si se fijan, si hubiéramos leído este principio al inicio del mentorado, o si lo estuviéramos leyendo como tal, diríamos que solo los paradigmas a través de los cuales vemos y entendemos el mundo, ¿no? O sea, que eso es lo que hace, lo que nos complica. En el mentorado hemos aprendido que lo que creemos nos puede empoderar o nos puede frenar y son los lentes de las creencias. Las creencias son nuestras vivencias, experiencias o lo que nos enseñaron, pero no están escritas en piedra, las podemos ir reinventando. El éxito está en tener la conciencia en cuáles nos limitan y cuáles nos empoderan y empezar a cambiar este tema de los paradigmas. Esa es la primera parte. No puedes tener una cultura de mejora continua, de búsqueda de la perfección, aunque no la vayas a lograr, si no cambias tus creencias. Entonces, los agentes de cambio, los líderes, ustedes mismos, si no empezamos a tener conciencia de lo que nos limita y de esas creencias, paradigma que solamente nosotros creemos y jalamos a nuestro departamento a esos paradigmas. Por ejemplo, un paradigma o una creencia es que nadie nos quiere ayudar. Esa declaración, esa creencia te limita porque tu subconsciente te está diciendo que nadie te quiere ayudar y seguramente no colaboras, no buscas apoyo. ¿Por qué? Porque sientes que nadie te ayuda. Entonces, hay que cambiar esas creencias o esos paradigmas a decir, ¿sabes qué? No he encontrado la manera de que me apoyen o no sé, buscarlo en positivo para que tú mismo te muevas a la acción y vayas reinventando estos frenos con los cuales ves el mundo, pero que para poder ir a la perfección necesitas quitártelos o por lo menos limpiar ahí los ojos de los lentes de las creencias para que puedas ver con mayor claridad. ¿Qué pasa en los departamentos o los líderes que tienen este pensamiento de búsqueda constante de la perfección, entendiendo que todo es mejorable y que no necesariamente porque ellos no lo entiendan, no lo vean, no se puede? Pues los líderes y colaboradores tienen un deseo constante de mejorar, teniendo solo la limitación de sus propias expectativas, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo, esa es una mentalidad. Hay gente que no le gusta cambiar, habría que entender por qué, ¿sí? Habría que entender por qué piensas, como dicen, por qué piensas lo que piensas. Pero una vez que ya te quitas ese pensamiento y estás en una búsqueda constante de la mejora, ya sabes que las limitaciones prácticamente son las tuyas. Y no sé si en alguno de los mentorados les he comentado, ¿no? Cuando te dicen algo y alguien te dice, no se puede, lo primero que tienes que entender que el que habla desde sus limitaciones o desde sus expectativas, desde sus creencias, paradigmas, que no necesariamente son las tuyas. Porque tú tienes todos somos seres únicos e irrepetibles y tenemos circunstancias diferentes de vida y pensamientos diferentes. Entonces, escuchemos a la gente, ayudémosla a que se mueva a lo positivo, pero cuando alguien te diga que no se puede o algo, pues se entiende que esa persona habla desde sus limitaciones, que no necesariamente son las tuyas. Y a veces las limitaciones están solamente en la mente, como el elefante que lo amarran con un lazo y ya no intenta ya no lo intenta, porque ya se convenció que no puede. Bueno, eso tiene que ver con la búsqueda de la perfección. Aquí la pregunta es, ¿cómo tú, como líder, le ayudas a tu gente a que tenga este pensamiento de mejorar constantemente? Yo les hemos platicado que aquí en el departamento eh, tenemos diferente tipo de juntas, ¿verdad? La de alineación de la semana, la de reporteo de la semana pasada con reflexión y la de estructura que es la del futuro.
Bueno, creo que esa del futuro es el mecanismo que nosotros usamos para reinventarnos y buscar la perfección. Voy a poner un ejemplo. Esta semana, oye, ¿cómo hicimos esto? No, pues no ha despegado, no ha mejorado. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y en la pregunta ¿qué tenemos que hacer? Empieza a mover el cerebro y hacemos lluvia de ideas y resulta que vamos a hacer algo mejor, diferente. Esa es la búsqueda de la perfección. Si no tuviéramos, en nuestro caso, ese pensamiento, no haría sentido tener una junta por semana, porque de hecho ha habido gente, entre ellos inclusive asesores de alto nivel, que dicen, oye, pues es mucho, ¿no? Una junta por semana. Le digo, una junta de 1 hora por semana es mucho. La realidad es que es nada. Y en esa sesión hemos construido cosas desde cero, pero desde cero, que nos han tomado meses, pero parten de estas sesiones de estructura y de futuro, le llamamos futurear. Y el futuriar tiene que ver con buscar la mejora de los procesos, ¿sí? Pero bueno, ese se los dejo ahí como referencia para que lo tomen, no como guía. ¿Y qué referencias hay en este principio muy importante? De la mentalidad y la estructura, son dos. Desafiamos nuestros propios paradigmas y creencias limitantes. Fíjense por eso les decía que los principios yo creo que van al final. Porque si yo les leyera esto en la primera sesión, vamos a analizar los 10 principios, porque de ahí parte, creo que no haría tanto sentido. Ahorita a mí mismo me hace sentido, ¿no? Desafiamos nuestros propios paradigmas y creencias limitantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya somos conscientes de qué nos está limitando y que somos nosotros mismos, pero también tenemos la conciencia de reinventarla. Ahora, cambia tú y cambiarás el mundo. Si cambias tú estas creencias y estos paradigmas, seguramente estarás también cambiando a tu equipo. No queramos cambiarle a la gente sus creencias y paradigmas, ¿no? Cambiemos las nuestras, mostrémosles los beneficios, reflexionemos como yo lo estoy haciendo con ustedes y que cada quien haga su transformación, ¿sí? De hecho, hay una definición de Galileo que vi, que por ahí se las voy a compartir, que dice que no tenemos que cambiar a la gente, solamente la tenemos que ayudar a que se dé cuenta de lo que puede ser, ¿sí? Estructura. No, ¿qué dicen? Nos movemos en dirección de la mejora de manera estructurada, y me falta una C. Nos movemos en dirección de la mejora de manera estructurada. Ahí va. Y creo que salió inconscientemente el tema de la sesión de estructura, de la que es estructura, estrategia, futuro. Ese es el mecanismo que usamos para mejorar. Entonces, 1 hora a la semana es mucho, es poco, no sé. Para mí es suficiente y con esa generamos la estructura. Los 5 elementos de los sistemas el primero es con generar estructura, ¿no? Tu procedimiento. Entonces, no puedes moverte a la dirección de la mejora si no estás estructurado. Entonces, este ayuda a complementar. La perfección no existe como tal, pero hay que buscarla, ¿no? Y el último de los 10 principios y de la dimensión de mejora continua, dice pensamiento científico. Dice, innovar y mejorar son consecuencia de repetidos ciclos de experimentación, observación directa y aprendizaje. ¿Se acuerdan que cuando empezamos el mentorado, les dije, hay que escuchar, opinar, reflexionar, y antes de la formación había un tema que se llama microexperimentación? Bueno, pues tiene que ver con este pensamiento. El pensamiento científico lo que te dice es que la innovación y las mejoras son consecuencia de hacer repetidamente experimentos. Y a veces la perfección mal entendida hace que no, hasta que no esté bien lo voy a postular, ¿no? Que el procedimiento hasta que no lo revise lo voy a subir. Esa perfección mal entendida te frena y te limita. Lo que te dice aquí es, dale, o sea, microexperimenta, pero como dice hay una, ¿no? A veces ganas, a veces te sale bien, a veces aprendes, nunca fallas, ¿sí? A veces gano, a veces aprendo, nunca fallo, ¿sí? El que inventó la bombilla
Thomas Alva Edison, que dijo que no falló, simplemente encontró 10,000 maneras diferentes de hacer las cosas. Una exploración sistemática de nuevas ideas. Ahí sí quise recalcarlo, junta de estructura. También mi junta de estructura con mi equipo me ayuda para el pensamiento científico. ¿Por qué? Porque es una exploración sistemática de nuevas ideas. Esta junta es bien importante para mí y es la que nos ha hecho estructurarnos, nos ha hecho ver el futuro, nos ha hecho, porque hablamos de futuro, ¿no? Y hablar de futuro siempre es más inspirador que estar hablando solamente de problemas y por qué fallaste. ¿Sí? Esta ruta incluye aprender de los fracasos y nos permite constantemente redefinir nuestro conocimiento de la realidad. Les he platicado que nosotros, y también se los mostré en hace un par de sesiones, tenemos lo que llamamos nosotros el roadmap o el storytelling, que básicamente vamos documentando las barreras o problemas que hemos ido brincando y que hemos aprendido, porque no todas las iniciativas pegan, no todo funciona a la primera, pero tenemos conciencia de eso, porque hay una creencia que tenemos en el equipo, ¿va? Que es, no somos lo que logramos, sino somos lo que superamos. Y entonces, esta ruta de aprender de los fracasos es una manera constante de redefinir nuestro conocimiento de la realidad, ¿no? Organizaciones o departamentos o liderazgos que tienen este pensamiento científico, dice que la consecuencia es las mejores decisiones son basadas en un claro entendimiento de la realidad. Quiero definir realidad como hechos y datos, ¿sí? Acuérdense, y voy a ligar el concepto global, la realidad es la misma para todos, pero cada quien la ve con sus lentes de creencias. Entonces, una de las referencias que te dice, identifica tus creencias y tus paradigmas para que veas claramente la realidad, ¿sí? Y en la medida que tú ves más claramente la realidad, que es sin juicio y con hechos y datos, ¿qué dice? Las mejores decisiones son basadas en base a este entendimiento. Entonces, tú como líder vas a tener cada vez mejores decisiones de mayor impacto. ¿Por qué? Porque estás viendo la realidad de las cosas. Y necesitas, para mejorar, en la dimensión de la mejora, necesitamos tomar decisiones basadas en entendimiento. ¿Sí? De estos 5 principios de Lean Manufacturing que se cruzan con decía el primero, cumple al cliente, segundo, mételo en flujo, identifica las fuentes de desperdicio, fíjense el cuarto, toma de decisión, involucramiento del personal, pero basado en hechos y datos. Entonces, fíjense cómo este cuarto de Lean se cruza con de pensamiento científico de Shingo, ¿no? Aquí te dice que tomes decisiones basadas en hechos y datos. Y yo lo complemento diciendo que pues involucremos a la gente en la toma de decisión y que hablemos todos de la misma realidad, porque todos sabemos que los lentes nos ayudan, pero pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad si no somos conscientes. ¿Sale? ¿Y cuál es el punto de referencia de este principio? Entendemos que las decisiones y los cambios se basan en una evaluación de desafíos y oportunidades, ¿sí? Experimentamos, innovamos y tomamos decisiones con un apropiado análisis de datos y hechos. Fíjense, un apropiado análisis de datos y hechos. Y uno de los principios, el de proceso, enfoca el proceso que decía, ve al área donde se transforma. Entonces, fíjense cómo cuando ya empiezas a entender el alcance de cada principio, muchos se cruzan y empiezas a tener un liderazgo con comportamientos uno o dos de cada principio y luego empiezas a construir sistemas que te apalancan estos principios. Si se fijan, nuestra junta de estructura, que tanto me enorgullece, es un sistema que está basado en varios principios, no nada más en uno. No es que nada más cubra uno, toca varios principios y por eso dice que este sistema basado este sistema basado en principios genera comportamiento ideal. Y entonces yo en mi equipo, o nosotros en el equipo, empezamos a tener comportamientos ideales en este sentido. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que llámese junta, basado en varios principios que nos dan un comportamiento ideal y donde siempre sucede algo. Entonces, quisiera que poco a poco fuéramos, de hecho, las siguientes 2 sesiones vamos a reforzar un poquito este tema de la comprensión del sistema, cómo se liga con el principio,
cómo ir a medir, preguntar, o sea, preguntar, dice Maxwell, que buenos líderes hacen grandes preguntas, hay que ir al área, hay que clarificar, o sea, pero con esto estaríamos complementando las bases del mentorado. Ya lo demás depende de ustedes y qué tanto microexperimenten. Si no microexperimentan, pues no van a hacer callito, no van a hacer músculo. Si microexperimentan, fallan y aprenden, seguramente se van a poner bien Schwarzenegger porque van a hacer mucho músculo. Y cerramos el tercer punto de referencia. Buscamos la sabiduría de otros, especialmente a los que están más cerca del área de trabajo y compartimos nuestras ideas. Este principio de pensamiento científico te dice, habla con hechos y datos, busca la sabiduría de otros, pero principalmente los que están más cerca de la actividad del trabajo. En este caso, si hablamos de un proceso de transformación, pues tenemos que acercarnos a los asociados, escucharlos y también compartir nuestras ideas, que eso también pudiera ser como el principio de respeto, ¿va? Dar y recibir retroalimentación. Entonces, si se fijan cómo se cruzan y cómo todo esto tiene un solo propósito, que es llevarnos a la excelencia, que es exceder lo que esperan de nosotros con los recursos que tenemos, involucrando a la gente. Pues ahora sí, tenemos, yo sé que leerlos es así como que, hoy ¿dónde está el valor y los ejemplos? Pero es que estos temas son más de reflexión y poco a poco irlos integrando a nuestro día a día.